Me siento muy honrado de que la hija de mi gran maestro Felipe Ojeda Mesa esté a mi lado. El maestro Felipe Ojeda Mesa fue mi maestro de la materia de estética, una materia que ya desapareció, la materia curricular de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación, que después sería la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Y el maestro, felicidades por su tema, maestro. Sí, me tocó ser concejal técnico por parte de la Escuela de Turismo en 1972 y estuve representando a la escuela como alumno en las sesiones del Consejo Universitario en la ciudad de Mexicali, cuando Luis López Moctezuma fue rector, y un hombre de gran visión y gran carácter tuvo que tomar decisiones que a veces cómicas para que se hiciera el quórum. Muchas sesiones del Consejo Universitario se cancelaban porque no había quórum. Para que la gente de Mexicali, pues allí estaba en Mexicali, pero la de Ensenada tenía que trasladarse y hospedarse 3 días en Mexicali y no tenían dinero. Y los de Tijuana, yo no tenía dinero para pagar hotel y comida por 3 días, era un estudiante de la clase popular. Mis padres apenas me podían pagar lo poco que se gastaba en libros y útiles escolares. Entonces Luis López Moctezuma nos dijo: les voy a dar $20 diarios para sus gastos, para que vengan y firmen su presencia y logremos el quórum y la universidad avance. Y avanzó. Esa es una anécdota, maestro, para que lo consideres. Sí, es muy interesante. $20 era mucho dinero en 1972. Muchos no nos los acabábamos, los compartíamos. Eran 2 concejales universitarios, un maestro y un alumno, y el director, Luis Antonio López Amaya, Jesús Antonio López Amaya, que era director, para descanso. Sí, un concejal alumno y un concejal maestro. Pero nos juntábamos los $20 y nos pasamos muy a gusto en Mexicali, comiendo tacos de carne asada y comida china. Mi tema es también sobre la UABC. Voy a tratar de ser breve, solamente son 9 cuartillas a doble espacio, pero es muy interesante porque habla de lo que tú ya mencionaste sobre Luis Echeverría Álvarez. Realmente se tiene un divorcio con la autoridad cuando se habla de conflictos estudiantiles. Todo lo que huela a gobierno apesta, al menos en esa época. Y por el hecho de ser presidente municipal, presidente de la República, regidor, si no eres bienvenido o no lo eras. Sin embargo, la investidura se debe de respetar, no importa quién la tenga en ese momento. Y nosotros, había 3 corrientes estudiantiles en mi época. Pero muy, se enfrentábamos entre nosotros mismos y nosotros éramos la corriente conservadora. Quiero leer este tema que me tocó vivir personalmente y quise escribirlo para que quede como testimonio, porque no aparece en ninguno de los libros de historia que hasta ahorita me ha tocado leer sobre la UABC. Dice: esta es la llegada de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Tijuana, al Ejido Tampico. ¿Qué era el Ejido Tampico? ¿Quién lo conocía en 1971, 72? Pero era una utopía también del profesor Rubén Vizcaíno Valencia, así se llama esta aula. Esto es muy interesante por la presencia de ese gran hombre. ¿Quién conoció a Rubén Vizcaíno Valencia? Benditos sean todos ustedes por haber conocido a Rubén Vizcaíno Valencia, ese señorón, el hombre escritura, el amigo de todo el mundo, el que te daba un abrazo y te daba ahora sí la bendición del día. Ese gran hombre que es después de mi padre uno de mis grandes hombres. En 1971, como una promesa de la tierra que fluye leche y miel, el licenciado Milton Castellanos Everardo, gobernador constitucional del estado, a cambio de desocupar las instalaciones del campestre, nos ofreció a los estudiantes de la UABC Tijuana una tierra buena y espaciosa, algo así como la tierra prometida, la nueva Canaán, pero en Tijuana, sin abandonar el espíritu original del movimiento del campestre Onada, que era dotar de instalaciones propias a la universidad. Desocupamos el campestre
e iniciamos el éxodo a la tierra prometida. Pero desocupamos el campestre, pero no todos lo desocuparon y estuvieron de acuerdo. O sea, eran los que los desocupamos, éramos los esquiroles, o sea, así nos calificaron. Son esquiroles, que es un esquirol, es un traicionero del movimiento. Pero no se tomó el campestre para que ahí se hiciera la universidad. Fue una estrategia para dotar de tierras a la universidad, no fue para que ahí se construyera la universidad. Algunos de ustedes se acordarán de esa estrategia. ¿Quiénes fueron en el Cachanilla 1 de Mexicali a Tijuana, Tijuana a Mexicali? Firmaron con Milton Castellanos un acuerdo que decía, desocupen el campestre y váyanse al ejido Tampico, pero no conocíamos el ejido Tampico. Los alumnos de la Escuela Superior de Comercio desocuparon las aulas de la escuela primaria Álvaro Obregón en la colonia Altamira. El licenciado Luis Raimundo Carrillo, director de la Escuela de Economía, le digo al profesor Daniel Hierro de la Vega: muchas gracias, maestro, hasta aquí se acabó nuestra presencia en el Instituto el Mentor Mexicano y nos vamos al ejido Tampico. Igualmente, los alumnos de la carrera de turismo, y digo carrera porque no era escuela, era una carrera adscrita a la Escuela Superior de Comercio. Teníamos como coordinador al economista Daniel Olivas Beltrán. No sé si alguien conoció a Daniel Olivas Beltrán. Es un gran economista y un hombre que admiramos y que lamentablemente regresó a la ciudad de Mexicali para ejercer su profesión. Nosotros estábamos, yo soy egresado de la Escuela de Turismo, yo estudiaba la carrera de licenciado en Turismo y teníamos instalaciones prestadas en la Casa de la Juventud, que ahora es el CREA. En ese tiempo, en la Casa de la Juventud, su delegado era el licenciado Edgardo Leiva Mortera. Por su parte, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, bajo la dirección del licenciado Manuel Guevara Santillán, permaneció en el pequeño departamento que rentaban en la colonia Cacho. Ellos no se movieron, ahí se quedaron. ¿Cómo llegamos al ejido Tampico? En enero de 1972, un grupo de estudiantes de la carrera de turismo nos reunimos con el profesor Rubén Vizcaíno Valencia en la cafetería del Hotel Nelson. Sí se acordarán que el profesor le encantaba tomar su café mañanero en la cafetería del Hotel Nelson, aquí donde está la Santa Cecilia, Avenida Revolución. Ahí nos reunimos con él y nos fuimos a ver dónde estaba construyéndose la universidad. No sabíamos cómo llegar al ejido Tampico, que ahora es la Mesa de Otay. Afortunadamente, nosotros fuimos, algunos estudiantes de la Escuela de Turismo, al ejido Tampico, y íbamos acompañados por la pionera y fructífera personalidad del hombre escritura, el máster de la motivación personal, un maestro de vocación, maestra como Félix de la Mesa, experto en sacar triunfadores de la banca. Recuerdo que después de varias horas de camino en automóviles convencionales, desde el Hotel Nelson, por fin llegamos al páramo donde solo había hornos de ladrilleras. Algunos se han de acordar, algunos los veo de mi generación. Y no van a poder decir que esto es mentira, y no aparece en ningún libro. Eso no aparece en ningún libro. Hornos de ladrilleras. Llegamos hasta el tecnológico nada más, hasta ahí había camino y después síguele como puedas. Había solo hornos de ladrilleras y basura, mucha basura. Todo tipo de basura. Basura doméstica, basura industrial. Y gatos y perros muertos por montones. Esto era patético, la verdad. Pensamos que nos habíamos equivocado de camino y por supuesto del lugar, o sencillamente nos habíamos perdido en ese inmenso páramo de la Mesa de Otay. En 1972, llegar al ejido Tampico resultaba un auténtico safari. Esto es en verdad. Pero en temporada de lluvias era mucho más que eso. Ningún tipo de automóvil resultaba lo suficientemente potente para avanzar un centímetro. Se hacía necesario contar con un automóvil 4x4 todoterreno. Caminar a pie no te quedaba otra opción entre inmensos lodazales de arcilla. Ya se imaginarán el tipo de arcilla que habían elegido Tampico. Ahí se fabricaban ladrillos. Entonces era barro.
que nos arrancaba el calzado sin misericordia. A las muchachas de mi grupo de la escuela de turismo, pobrecitas, guapas siempre, mujercitas bien vestidas, universitarias, pues los zapatos tenían que quedarse ahí. Uno se lo ponía, pues definitivamente caminaban como podían para llegar al único edificio. El ejido Tampico era un desierto de pastizales y arbustos. No había ningún árbol que detuviera el agresivo flujo del helado viento que nos cobijara o nos diera un poco de sombra y de seguridad. Continuamos avanzando y a lo lejos, con el maestro Rubén Vizcaíno Valencia, varios 20 o 25 alumnos, caminamos para conocer dónde se estaba construyendo nuestra universidad, porque apenas había la promesa de Milton Castellanos. ¿Sí? Ya tenemos universidad, vamos a conocer la universidad. Continuamos avanzando y a lo lejos, en una inmensa planicie desierta, pudimos ver un pequeño y solitario edificio de 2 plantas. Estos jóvenes estudiantes y amigos a veces solemos hacer bromas, como caminamos, lo tomamos como un paseo, como un picnic, pero eso no era para bromas, eso no era para hacer bromas ni para reírte de lo que estábamos viviendo. Si ese edificio era la UABC, Campus Tijuana, entonces no había lugar para bromas. Eso era muy serio, muy deprimente. Al llegar por fin a ese pequeño edificio de 2 plantas, pues sí, esa era la UABC Tijuana. Pensamos, nada que ver con el campestre. Decepcionados y tristes, entramos en un fúnebre y tétrico silencio. Estábamos molestos con Milton Castellanos. Él era, el que conocieron a Milton Castellanos y lo trataron, era un caballero, o sea, era una institución, era un buen hombre. Decimos, no es posible que esta persona que nos habló con tanta sinceridad y amistad en Mexicali nos haya engañado. Esto era una broma de muy mal gusto. Nos organizamos, pensamos, gritamos y vamos a retomar el campestre. Pero entonces, como la palabra y la voz de Martin Luther King, algo así, en su discurso de 1963, en donde dice, tuve un sueño, algo parecido así nos dijo el profesor Rubén Vizcaíno. Calmados, cálmense muchachos, cálmense. Y la poderosa voz del maestro Rubén Vizcaíno nos habló, nos gritó en el páramo, había que gritar, nos estrujó y nos animó a creer en las utopías. ¿Qué es una utopía? Es un proyecto imposible. Cuando se diseña como proyecto, pues es imposible llevarlo a la realidad. Sin embargo, él lo manejó como una utopía, o como Martin Luther King, un sueño que también se hizo realidad. Muy por encima de las muy humanas expresiones depresivas, nos convenció. Ahí al aire libre, entre cachanillas y pastizales arbusivos y abundantes zacatales y forraje, nos dio una de sus más emotivas y brillantes conferencias. Nadie mejor que él conocía y llamaba a la UABC. Por eso nos sacudió y generosamente nos invitó con argumentos que le salían del alma. Ese hombre cuando hablaba con el alma. Y allí, entre basurales y atacamas, se nos enchinó el cuello a la altura de la columna, y una que otra discreta lágrima corrió por nuestras mejillas. Rubén Vizcaíno Valencia sabía provocar este tipo de sentimientos cuando más falta hacían, cuando te sentías un perdedor, un derrotado, un donadie. Se nos presentaba un nuevo reto, había que enfrentarlo, tendríamos que heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos que ya vienen. Una mejor oferta educativa, mejores instalaciones y un nivel académico de excelencia internacional aquí en el ejido Tampico. Los siguientes 5 años de nuestra carrera, esta fue nuestra casa,
incluso la casa de los chivos y la casa de los borregos que ahí pastaban por generaciones. Incluso se metían a las aulas. No sé si a algunos les tocó, pero ese era su ambiente, su ecosistema. Los chivos y los borregos, el forraje es de rico, en la mesa de hotel siempre ha sido así muy rico y muy abundante. Entonces de repente llega el ser humano y invade su espacio, y ellos, para ellos, el aula pues es como parte de su espacio, y se metían con nosotros a tomar nuestras clases. Y eran bienvenidos. Pero el invierno de 1972, ¿alguien se acuerda del fenómeno del Niño? Pues el invierno de 1972 fue particularmente cruel. Hubo lluvias intensas y continuas con precipitaciones de tormenta, granizo y vientos con efectos devastadores y destructivos, que redujeron a nada los pocos campos de fútbol. Había mucho terreno, inicialmente fueron 20 hectáreas. Los pocos campos de fútbol que habíamos levantado con tanto esfuerzo, me refiero a sus gradas y a sus porterías. Los destrozos materiales fueron de tal magnitud que algunos restos de las porterías y de las bancas de madera aparecieron en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional. La orografía de los terrenos que habíamos limpiado con tanto esmero había sido alterado drásticamente. Ahora solo quedaban sedimentos removidos, charcos y pantanos de arcilla. Resultaba evidente un panorama desolador que a muchos nos caló hasta el alma, sobre todo a Francisco Zavala Andrade. ¿Quién conoció a Francisco Zavala Andrade? Kiko. No estaba, Francisco Zavala Andrade era economista, pero era un enamorado del fútbol. Era jefe del departamento de deportes de la UABC Unidad Tijuana, y también se puso a llorar cuando vio destruido su trabajo. Solo un enamorado de su trabajo puede hacer eso. Cuando algo no se logra y lo intentó, se pone a llorar. Quiero mencionar aquí, maestra, al ingeniero Luis López Moctezuma. Coincido contigo. Luis López Moctezuma, el ingeniero, fue electo rector de la UABC para el periodo 1971-1975. Realiza una visita de presentación como rector a nosotros, a los estudiantes de la carrera de licenciado en turismo. No éramos escuela, éramos una carrera. Tuvimos una prolongada reunión de varias horas. El rector se expresó con una claridad, abordando un extenso y aburrido discurso sobre la autonomía universitaria. El rector lució talentoso, visionario, emprendedor, pero no iba al grano. Fue necesario interrumpirlo, porque hablabas de los conflictos, fue necesario interrumpirlo para respetuosamente bajarlo de su nube, invitarlo a convivir como todos nosotros los mortales. Lo invitamos a visitar el ejido Tampico y respetuosamente le dijimos: señor rector, allá hay un desierto que necesita ser llenado de árboles, de edificios, de infraestructura, de campos deportivos, y sobre eso de lo que queremos que nos hable, no tanto de la autonomía universitaria. Bastan 14 años de sequedad universitaria, desde Santos Silva Cota hasta que llega él en 1971. 14 años de universidad y no teníamos nada, se puede decir que casi nada. Y que los egresados de prepa que tenían dinero, o que tenían padres con una solvencia económica, pues se podían ir a la UNAM, al Politécnico, a la Unison, a la Unicin, a la Uninay, pero nosotros no podíamos ir, nos teníamos que quedar aquí. El rector no cedió, aunque moderó su estilo, y evitó los aspavientos morbosos de su inevitable postura aristócrata. Por supuesto que no dio ninguna respuesta. Es un hombre muy inteligente, gracias a Dios aún vive. Convincente, no podía decir nada convincente al respecto del ejido Tampico, simplemente porque no había dinero. Había recibido una universidad en ruinas, con una pobre infraestructura y muchos requerimientos que implicaban mega
inversiones, ni siquiera inversiones, mega inversiones. Los alumnos volvimos a intervenir y simplemente le pedimos ser muy sinceros. En este caso, el rector es un gran hombre, es un hombre de una personalidad hasta la fecha, fuerte, dura, agresivo, a veces violento en su hablar, pero es un hombre que no se compromete si no puede cumplir. Difícilmente abre la boca y promete algo que no puede cumplir. Es un hombre que viene del sector privado. Pusimos el dedo en la llaga cuando hablamos de dinero y volvimos a increparlo. Señor rector, necesitamos dinero, mucho dinero, pero usted no lo tiene. Nosotros tampoco lo tenemos. Bueno, no lo tiene ni el gobierno del Estado, pero hay alguien que sí lo tiene. ¿Y quién lo tiene, maestro? Luis Echeverría Álvarez. Y nos lo quiere dar, y por montones. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que pedírselo. Hagamos un equipo, señor rector. Tenemos un enemigo en común, y ese es el abandono en que ha estado la universidad desde su fundación por 14 años, por la indiferencia de las autoridades y la apatía de sus alumnos. Y mire, señor rector, el presidente de la República tiene al turismo, hablando nosotros como estudiantes de turismo, tiene el turismo como una prioridad en su programa económico, aún sobre el petróleo. Pretende que el turismo sea la palanca que catapulte a México de un país subdesarrollado, tercermundista, a un país en alto desarrollo. Esa es una utopía. Y lo más interesante es que tiene a 3 personajes que escucha con mucho interés para lograr ese objetivo. Quiere pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido México. Esos 3 personajes que escucha con mucho interés son el obrero, el campesino y el estudiante. Este último, tal vez como una redención por los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando era secretario de Gobernación con Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, Luis Echeverría, les voy a comentar esto que tal vez no me lo van a creer. El 18 de julio de 1972, Luis Echeverría Álvarez fue a nuestro salón de clases. Así como estamos aquí, maestra, así. Y ahí sí se sentó con nosotros. No es cierto. ¿Cómo Luis Echeverría Álvarez tiene un Estado Mayor presidencial con una seguridad increíble? Bueno, pues fue a nuestro salón de clases, se sentó ahí, nos pusimos a platicar como amigos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando se dio el banderazo de arranque de ese megaproyecto de la canalización y urbanización del río Tijuana? 10 años antes estuvo manejándose en los escritorios de la burocracia. Finalmente llega el dinero, que es lo que hacía falta, llega a dar el banderazo el 18 de julio de 1972 en la zona Río, cerca de la Casa de la Juventud. Arranca el proyecto de la urbanización y canalización del río Tijuana y agarra camino hacia el Tecnológico por lo que es ahora la vía rápida poniente, por la colonia Postal, por la Ruiz Cortines, hasta llegar a la Tomás Aquino, donde está el Tecnológico. Tenían una cita agendada con el doctor Pablo Ornella Soler, director del ITT 21. Pero da la casualidad que para ese camino tuvo que pasar por la entrada de la Casa de la Juventud. Y nosotros los estudiantes salimos, éramos 30, 40 alumnos, y detuvimos el camión de Luis Echeverría. O si avanzas nos atropellas, ya mataste a muchos estudiantes, si quieres matar más, hazlo. Nos pusimos enfrente del autobús, se para el autobús presidencial, se baja alguien del autobús, era un hombre grandotote, seguramente del Estado Mayor Presidencial. Dice: ¿quiénes son ustedes? Somos estudiantes de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Baja California y queremos hablar con el presidente. Se sube esta persona al autobús, pasan unos segundos que nos parecen así inmensamente grandes, y se baja el presidente. ¿Dónde quieren la entrevista? Y lo llevamos a un aula del taller. Nosotros tomamos clases en la Casa de la Juventud, en una aula de los talleres de taquigrafía
y de mecanografía. ¿Se acuerdan de esas materias? Taquigrafía y mecanografía. Ahí tomamos clases y ahí nos dio la audiencia. ¿Qué le pedimos? Le pedimos, Señor, no tenemos edificios, no tenemos instalaciones, pero necesitamos, por lo pronto ya tenemos un edificio en el ejido Tampico, un autobús, necesitamos un laboratorio de idiomas y necesitamos una biblioteca especializada en turismo, donde se estudia la doctrina del turismo. Nos lo concedió. Cuando llegamos al ejido Tampico a tomar clases en nuestro único edificio, era la única escuela de la universidad que tenía un autobús DINA. Yo fui a la Ciudad de México, un autobús DINA, último modelo. Tuvimos un laboratorio de idiomas con 30 cabinas y tuvimos una biblioteca tremenda de libros de turismo. Eso causó una impresión tremenda. Ninguna escuela tenía su autobús propio, ni tenía el laboratorio de idiomas, ni una biblioteca tan abundante. El 25 de septiembre de 1973, el profesor Jesús Juvencio Ruiz Barraza, es un maestro que seguramente muchos conocen y fue director de su preparatoria, de la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, tuvo la gentileza, fue mi maestro también en la preparatoria y me incluyó en su agenda de peticiones. Ustedes se acuerdan que había mucha amistad entre el profesor Barraza y Luis Echeverría, que eran muy cuates ellos dos, que se llevaban muy bien, había mucha amistad política o por interés, pero eran muy buenos amigos. El profesor Barraza me incluyó en la agenda de entrevistas con el presidente Echeverría y allí en la biblioteca de la preparatoria se celebraron las audiencias y me permití pedirle la construcción y el equipamiento de un gimnasio para el campus de la UABC Tijuana, que no vuelva a pasar lo de aquella tormenta, que podamos jugar deporte, practicar deporte todo el año, no nada más en verano, sino aún en invierno. Me escuchó con mucha atención Luis Echeverría y recibió la petición por escrito y los planos del proyecto que previamente me había entregado el arquitecto Rubén Castro Bojorquez, en ese tiempo director, jovencito director de la Escuela de Arquitectura de la UABC en Mexicali. En 1974 el gimnasio fue una realidad. En 1974, en Puerto Peñasco, Sonora, en un evento del gobierno de Sonora encabezado por su poderoso gobernador, poderosísimo gobernador, chiqueado y consentido gobernador de Sonora, Carlos Armando Viebrich Torres. ¿Se acuerdan de Carlos Armando Viebrich Torres? Era casi presidente de la República. Y lo digo esto por lo siguiente. Y de su Universidad de Sonora, la Unison. Las multitudes de universitarios de la UABC que asistimos, logramos que el presidente Luis Echeverría escuchara a nuestro rector. Solamente queríamos que le diera un espacio para nuestro rector, que tenía unas peticiones que hacerle. Pero para eso tuvimos que molestar al gobernador de Sonora, que muy molesto y muy enfadado, porque le echamos a perder su agenda. Llegamos montones de estudiantes de la UABC a un estado que no era nuestro, a una agenda que no era la nuestra, y con un plan de peticiones que no era nuestro, y un tiempo del presidente que no era nuestro. Pero logramos llegar a Echeverría, tuvimos varias bajas de estudiantes, golpes, palizas, muchos lesionados por el Estado Mayor Presidencial, pero logramos llevar a nuestro rector sano y salvo con el presidente, lo escuchó, y entre las peticiones del ingeniero Luis López Moctezuma se encontraba la construcción de la Biblioteca Central para la UABC Unidad Tijuana. En 1975 este proyecto fue felizmente concluido. Lo que menos le faltaba a Echeverría era el dinero. El rostro elegido Tampico en 1976 para terminar. En febrero de 1976, en el confortable salón de conferencias, ubicado en la parte baja del bellísimo Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, actualmente, presentaba mi examen profesional. Le decía adiós a la universidad, como tantos compañeros míos. Era un examen profesional abierto. Mis invitados de honor fueron mis padres y el profesor Rubén Vizcaíno Valencia. En ese tiempo era jefe de teatro universitario, que ahora lleva su nombre. Al finalizar la réplica, el profesor Rubén Vizcaíno se levantó y desde lo alto
de su sitio y desde lo alto de su estatura me dijo: las utopías existen, José Luis. Nada que ver con 1972, ¿verdad? Esta es una hermosa realidad. En los últimos 5 años, la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Tijuana, cambió su rostro. El rostro eligió Tampico. El campus de la UABC, Unidad Tijuana, no tiene rejas. Es una zona ecológica abierta a la comunidad tijuanense. Ese fue el acuerdo moral contraído con los patrocinadores de los 2,000 arbolitos eucaliptos de 4 años que plantamos los alumnos poco a poco durante 5 años, hace ya 50 años. Ahora son frondosos y acogedores árboles que han dado sombra y oxígeno a esta bellísima ciudad de Tijuana. Muchas gracias.